En nuestro corazón hay cosas, ya cuando uno se hace mayor, las cosas tienen más que ver con nuestro entorno que con nosotros mismos. Nosotros ya estamos casi preparados para que cuando el Señor quiera, pues diga, pues oye chico, se acabó tu trabajo en este momento, vamos a trabajar para otro lado, ¿verdad? Pero nuestros hijos, nuestros nietos, bueno, nuestro entorno familiar inmediato tiene necesidades, tiene anhelos, tiene promesas, hay cosas que conquistar. Y por eso también queremos orar. Amén. Lo que tú eres, lo que tú significas, tu entorno es competencia de la bendición de Dios. Por eso es importante que las personas delegadas por la Iglesia puedan hacerlo por ti. Es algo que Dios dice en su palabra y que Él respalda a través de su poder. No hay nada especial en nuestras manos, no somos personas distinguidas de ninguna manera especial ni cosa parecida, simplemente obedecemos a la palabra de Dios sosteniendo que si ponemos nuestras manos sobre ti, Dios va a actuar. Ese es el principio doctrinal que nos llama a hacer o practicar estas cosas. Hoy vamos a hablar de la epístola. A veces se me va a escapar aire porque me han quitado 2 dientes de adelante. Me parezco a un personaje de la tele que le llaman la Repu, solo me falta la espada en las gafas. Pero tenéis que disculpar, esto es cosa de tiempo, me imagino que en un mes estará resuelto. Están en ello, así que disculpar si no pronuncio correctamente del todo. Vamos a hablar de una epístola, es la epístola de los Hebreos, y dice uno de los padres de la Iglesia, dice: solo Dios sabe quién escribió este libro de los Hebreos. Eso es algo que sostienen los estudiosos de la palabra de Dios. La mayoría de los eruditos concuerdan con este punto de vista. Cuando después de la Reforma se inició la producción de versiones en lengua vulgar, la mayoría de la gente creía que Pablo era el autor. Por eso, en algunas versiones el título dice Epístola de Pablo, el apóstol a los Hebreos. No es del todo acertada. Pero a partir de entonces cada vez ha sido más pequeño el número de eruditos que creen que Pablo en realidad escribió esta carta. Sin embargo, todavía hay quienes le atribuyen dicha autoría, la paternidad de esta epístola. Los antiguos, a lo largo de la costa oriental del Mediterráneo y en torno a Alejandría, creían que era el autor. Otros dicen que Pablo escribió el libro en colaboración con alguien. Orígenes creía que las ideas eran de Pablo, la composición y el estilo de algún otro. Finalmente otros afirman que la epístola es producto de una sola pluma, quizás Bernabé. Tertuliano creía que Bernabé era el autor. Lucas o Apolos. Apolos tenía capacidad para redactar en el estilo pulido el griego alejandrino del libro de los Hebreos. Los primeros cristianos de Roma y de Occidente no afirmaban saber quién había escrito esta carta. Las demás cartas, que se supone escritas por Pablo, lo declaran así en el texto mismo. Ello no ocurre en el libro de los Hebreos. Las epístolas generales, excepto Primera de Juan, también indican en sus textos quién es el autor. También es verdad que el texto griego, en cuanto al vocabulario, figuras de lenguaje, expresiones, método de argumentación y gramática, suelen tener un carácter totalmente distinto al de las epístolas tradicionalmente atribuidas como cartas paulinas. Amén. Amén. La fecha de su escritura quizá haya sido escrita en fecha tan temprana como hay quien dice que se escribió en el 60 DC después de Cristo. Otras posturas sostienen que fue escrito en el año 95 después de Cristo. El tono del libro sugiere la persecución o vísperas de la caída de Jerusalén, años 70 después de Cristo. Los destinatarios no hay certeza tampoco, hay quien se dirigió el libro, desde luego el contenido deja claro que está dirigido a los cristianos judíos, pero a los cristianos judíos ¿de qué ciudad? No lo sabemos. Se han sugerido Roma, Jerusalén, Alejandría. De ellas la mayoría de los eruditos se refieren a Roma. El versículo clave, el versículo que más peso doctrinal tiene de la carta,
es Hebreos 4, versículo 14, dice, por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión de fe. El propósito, el tema del autor escribe a un grupo de perseguidos, cristianos, judíos, que por estar en minoría y atribulados se ven tentados a abjurar, a abandonar, bueno, pues digamos, darle la espalda a la doctrina que nos sostiene. Argumenta que la persona acerca de la cual hablaban las escrituras y las profecías judaicas definitivamente es Jesús, el Cristo. Y hay un largo etcétera de pormenores que yo podría mencionaros, desprendiendo esos conocimientos de un libro que yo tuve que aprenderme de memoria para hacer el seminario de teología pastoral, el seminario que me permite, ¿verdad?, estar hoy aquí delante y poder exponer la palabra de Dios. Como la palabra de Dios debe ser expuesta. No estamos llamados, hermanos, a ser creídos o creedores, sino más bien a creer con responsabilidad. Y sin conocimiento, sin el estudio de la palabra previo, sin saber cosas concretas de la palabra de Dios, no es serio referirse a Dios ni a su palabra. Amén. Es una responsabilidad. El Salmo 1, versículo 1, bueno, yo en particular me lo sé de memoria, pero dice, bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley del Señor está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Será como árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto a su tiempo y su hoja no cae, y todo lo que hará prosperará. No así los malos, que son como el tabo, el arrebatamiento, etcétera, etcétera, etcétera. Es muy sano que memorices la palabra de Dios, porque tal vez te toque, como los hermanos a los que se refiere esta carta, ¿verdad?, vivir en la dispersión, alejado de tu tierra, alejado de tu cultura, y también tal vez alejado de un documento sagrado como es la palabra de Dios, y poder mirar con tus ojos y leer y escuchar con tus oídos la palabra de Dios. Y a eso me quiero referir esta mañana, porque está viniendo de vuelta, ¿verdad?, de una zona de Marruecos del sur que se llama el Atlas. Yo cuando era escalador, cuando era montañero, era conocido el Atlas porque íbamos a trepar por las paredes. Íbamos a subir las paredes del Atlas, y es, bueno, roca caliza, y a mí me gustaba mucho, y se hizo muy popular entre nosotros, los montañeros, porque, bueno, las paredes son verticales, muy paisajística la escalada, pero él viene no precisamente de esto. Félix, nuestro hermano Félix de la calle Colombia, viene de montar tiendas. No sé si recordáis que hicimos una ofrenda de amor para este hermano. Se recaudaron, creo que alrededor de 300 y pico euros el día de la recogida de fondos, y él ha estado montando tiendas en el Atlas y también en una aldea cercana, no me acuerdo cómo se llama, y tiene muchas is y muchas zetas, es un nombre rarito, pero bueno, lo que me cuenta y lo que nos contará cuando regrese, como lo hacía Pablo, pues es sus andanzas, sus pormenores, los detalles del reparto de comida. Y fueron capaces de reunir hasta 80 lotes de comida diferentes. Compraron 16 tiendas, las tiendas son diferentes a las nuestras, ¿verdad? No son de estas que das al botón y salta, son tiendas cuadradas, muy clásicas, con 4 pilares fundamentales y unos vientos que tensan la lona. Allí está haciendo sol todo el día, y el Señor ama Marruecos. Y nosotros, en colaboración con este ministerio, con este misionero que lleva toda su vida en los caminos del Señor, pues estamos colaborando con él económicamente. Que sepáis que ese dinero ha sido destinado honrosamente a esa tarea, y se han comprado pues hasta 16 tiendas de campaña, y se han podido hacer pues hasta 80 lotes de comida para estos hermanos. Hay fotos del viaje misionero,
que creo que Miguel las va a proyectar. Miguel, tal vez. Sí, un minuto. Sí, un minuto. Pues bien, en ese minuto aprovecho para deciros que este hermano lleva, bueno, pues toda su vida en la iglesia, era anciano de la iglesia de acá de Colombia, y cuando se jubiló, en vez de ir a ver obras y apoyar sus hombros sobre las barandillas para juzgar cómo van las cosas, ha decidido pues irse a donde más necesidad hay, invertir el tiempo que le quede en ser una buena noticia para otros pueblos y otras personas que están en extrema necesidad. Por eso es muy bueno, hermano, que veas el propósito que Dios tiene en tu vida una vez que Dios te está llamando. ¿Cómo uno sabe que Dios le está llamando? Pues es muy sencillo. Cuando te ves convocado accidentalmente incluso en una iglesia, o ves que la palabra de Dios y el Dios de la palabra y los hermanos que tienen que ver con todo eso te rodean y te ves metido en una iglesia de repente y estas cosas, eso lo único que quiere decir es que Dios está llamándote. Y aunque no sea perceptible como la aparición de un ángel o de un ser celestial, ¿verdad? Pues aunque no sea así de perceptible, la realidad es que está siendo llamado, convocado a seguir al Señor, porque el Señor tiene un plan perfecto para tu vida. Nosotros, desde que conocemos al Señor, ya son 40 años, cuando quieras, Miguel, pues nos hemos visto envueltos en un montón de aventuras, apasionantes sin duda, apasionantes. Por eso, si tú ves que te encuentras con hermanos, si te encuentras en una iglesia y dices, pero ¿qué pinto yo aquí en medio? Que sepas que es Dios mismo quien está provocando esos encuentros divinos, por llamarles de alguna manera, y buscar un término apropiado. Queda mucho. Esperamos a ver las imágenes que realmente merecen la pena. Aquí tenéis estas son las tiendas a las que me refiero. ¿Se puede apagar la luz? Estas son las tiendas a las que me refiero. Son construcciones muy básicas, esos pilares. Las montañas que veis del fondo conforman el accidente geográfico del Atlas. Son montañas muy... Este es Félix montando una de las tiendas. Estas son las tiendas que se compraron para que las familias puedan alojarse. Y ahí estamos. Esto es una furgoneta pertrechada. Los tuaregs suelen bajar de sus aldeas a la ciudad para vender las cosas que hacen, queso y otras cosas. Ahí tenéis las furgonetas con los bidones esta es la hospitalidad en las tierras y en los pueblos de Oriente, es algo muy importante para ellos. Entonces son incapaces de no alojarte. Los invitados tienen carácter de hijos adoptados. Entonces ellos se sienten con la responsabilidad. Ahí veis la comida más o menos humilde, unos rollos, unos huevos, té. Ellos beben té, son la mayoría de musulmanes. Ahí otra comida, la comida más cerca. Como buen gallego, Félix, eso que veis ahí en los vasos no es cerveza, eso es té. Seguimos. Ahí cómo son las construcciones. Bueno, esto fue una historia que ya os contará Félix. Ahí tenéis los lotes de comida que se repartieron. Que sepáis que el dinero que echáis en la ofrenda está ahí, empleado de buena manera. Y seguimos. Este es un lugar en el que podían preparar los paquetes, la harina y los coches pertrechados hasta arriba, forzados para llegar hasta el Atlas, las ofrendas de amor que nuestro hermano Félix le damos un aplauso desde aquí. Él me escribió antes de ayer
para decirme que venía de vuelta. Tiene la responsabilidad también de atender a su familia. Su hija está casada con un musulmán y siente mucha carga por ese pueblo, por eso Dios le ha llamado a este trabajo, y nosotros como iglesia, que sepáis que ya llevamos algunos años apoyándolo. Amén. Ellos se van en verano al paso del estrecho a repartir material, CDs, literatura, para que el pueblo musulmán conozca al Señor. Y está viendo realmente milagros de poder, milagros de autoridad, cosas tales como, a mí me contaba un misionero hace algún tiempo, que fue a visitar a un hermano un musulmán en su tienda en Marruecos, también en la zona Tuareg, y él me decía que cuando llegó a la tienda de aquella familia, el padre de familia le dijo: Jesús me dijo que vendrías a verme, aseverándole que sabía que iba a ser visitado por un misionero, por un hijo de Dios. Y este tipo de cosas, este tipo de milagros suceden en contextos extremos, en momentos en los que los medios, los recursos son escasos. Ahí es donde Dios más se mueve con poder, con autoridad, y suceden cosas realmente genuinas y sobrenaturales. Sin más preámbulo, ya vamos a la predicación de la palabra de Dios. Buscamos en Hebreos, en el capítulo 10, en el verso 25, y en el capítulo 10 del verso 25 dice, del libro de los Hebreos, escrito por, no se sabe bien si Pablo o algún colaborador: no dejad de congregaros, como algunos tienen por costumbre, sino exhortándoos, y tanto más cuando veáis que el día se acerca. Creo que es un versículo que tiene que ver con un uso, una costumbre, ¿verdad?, que la Iglesia ya desde muy atrás toma por familiaridad, por falta de temor, por diferentes cuestiones. Uno tiene la costumbre, ¿no?, pues de, bueno, pues este domingo no me apetece, me quedo en casa, o no me encuentro muy bien, prefiero estar haciendo otras cosas. Un cirujano plástico americano, ya en los años 60, sostenía que los hábitos, cuando tú te quieres deshacer de un hábito, es necesario que te apartes de esa costumbre durante 21 días. Eso se sostuvo desde hace más de 40 años, que para deshacerse de un hábito tú necesitas 21 días de tiempo sin tocar ese hábito. Pues dígase, por ejemplo, lo más común es el fumar, ¿no? Una universidad americana también ocupada de esa afirmación, preocupada por esa cuestión, exhibió un resultado diferente. Hizo una prueba entre diferentes personas y también averiguó que algunos tardaban 18 días, otros 66, y sin embargo otros 584 días. Eso echó abajo un poco el mito o la generalidad que se sigue cumpliendo hoy. Si quieres deshacerte de algún hábito, ten claro que vas a necesitar como mínimo, por regla general, hasta 21 días. Ya sea tabaco, cualquier cosa que te enganche, cualquier cosa que te cueste. A mí en particular, cuando yo dejé de fumar, a mí me costó bastante más que 21 días, a mí me costó bastante más que 66 días. Yo necesité más de un año para dejar de fumar y no lo conseguí. Yo creo que pasó algo más de año y medio. Ya estaba en el Señor, ya conocía al Dios de poder, pero no tenía la fe suficiente como para deshacerme de ese hábito. Los hábitos se abandonan con más facilidad. Esto es pura ciencia, no tiene nada que ver con lo que la Biblia dice, que después lo confirma, pero digamos que la Biblia confirma la ciencia, no la ciencia la Biblia. Pero en ese orden, teniendo claro ese orden, los hábitos se abandonan con más facilidad.
si se tiene la conciencia de que son malos. Por esa es la razón que se sostiene pues en Tabacalera Española, por ejemplo, imprime en las cajetillas pues imágenes, exhibe temores del posible futuro de todas esas cosas, y también las campañas de tráfico, cuando las veis en la televisión aparecen pues escenas dramáticas, etcétera, porque el hábito a la velocidad, el hábito a la falsa seguridad de que tú manejas, de que tú puedes, de que no hay problema, de que no hay peligro, pues eso te persuade cuando tú sabes que eso es malo, cuando tú sabes que eso no es aconsejable científicamente hablando, está demostrado que es mucho más fácil propiciar la automotivación de abandono. Esto todo es así. Curiosamente, yo estuve buscando en diferentes medios cómo podemos hacer para abandonar hábitos buenos. Todo el mundo dice, bueno, vamos a ver qué dice la ciencia o qué dicen los libros o qué dicen los especialistas para evitar o para abandonar hábitos malos. Pero no hay nada, yo no encontré ningún documento, ninguna ponencia especialmente dedicada a abandonar hábitos buenos. Es curioso. Tal vez porque eso nos llevaría a un discurso moralista y no es precisamente lo que en este tiempo se lleva, ¿verdad? Cuando tú tienes que abandonar un buen hábito, irremediablemente para hacerlo tienes que entrar en terreno moral, en terreno dogmático, y eso en los tiempos que corren no está muy bien considerado. El vocabulario que nos va a ocupar esta mañana, el versículo habla de costumbre. Costumbre, según el diccionario, es la manera habitual de actuar o comportarse. Costumbre también tiene otra acepción, que es costumbre o práctica tradicional de una colectividad en un lugar. Comunión. ¿Qué quiere decir el diccionario cuando habla de comunión? Participación en lo común, trato familiar, comunicación de unas personas con otras, congregarse, reunir personas. Lo primero que necesitamos para romper una buena práctica, es curioso, ¿verdad? En la Iglesia demos ponencias que se ocupen de enseñarnos de cómo abandonar las buenas maneras, cuando todo el mundo iría hacia el lado contrario. Un principio de la ciencia sostiene que para eliminar un hábito hay que sustituirlo por otro. Por eso muchos médicos, algunos especialistas recomiendan que si vas a dejar de fumar, pues te habitúes a comer chicle. Aunque allá estás en la mandíbula entretenida, no sé, debe de ser por algo, pero sí el principio, lo que subyace detrás de esa prescripción es que para eliminar un hábito tú tienes que sustituirlo por otro. Algunos reconocen que han podido abandonar el tabaco pues por la cuestión de mascar chicle. Los primeros días en los que tú empiezas o dejas de congregarte, tu conciencia te acusa directamente y los argumentos que conoces y que son sostenidos por la palabra de Dios te dicen y apelan a que tienes que venir a la iglesia. Eso es lo que te dice tu conciencia, y eso es muy incómodo para alguien al que no le resulta cómodo la instrucción y la formación permanente que se da en la iglesia. Entonces necesitamos argumentos, razones que nos hagan entender o creer que lo que vamos a dejar de hacer está bien hecho. Y se suelen buscar argumentos, nuestra mente se retuerce y busca argumentos para justificar nuestras razones, ponerlas por encima de sus razones, de las razones, o sobre todas las cosas de la razón, que es Dios y sus principios. Y es muy fácil el ejemplo. Suelen ser cosas lícitas, cosas buenas,
No, es que lo importante es la familia. Carmen, con ese moño no te conocía. Mira que nunca me lo pongo. Sí. Bienvenida. Entonces, algunas veces la mente, que es muy sagaz, pues salimos con... Yo ahora me tengo que dedicar a la educación de mis hijos. Por ejemplo, yo he oído excusas como esta, ¿verdad? Como si la Iglesia, de alguna manera, en algún momento, estuviera hablándote de que la educación de tus hijos no es importante, y es todo lo contrario, es justo todo lo contrario. Pero uno tiene que elucubrar, hacer andamios, ideas, ¿verdad?, para poder justificar lo que no tiene justificación delante de la palabra de Dios. En definitiva, la mente necesita que nuestra conciencia sea apaciguada con argumentos. Tú hablas con cualquier persona que se haya dedicado a la lucha armada. Yo, pues como pastor, la primera persona que casé, la iglesia parecía una ikastola. La iglesia estaba llena de personas que tenían que ver con el mundo de la lucha armada, ¿verdad? Había personas del Grapo, miembros bien conocidos del Grapo, personas con delitos de sangre, en el lugar de culto donde estábamos celebrando la boda. Ya veías los nombres de la gente, a una chica le llamaban Libertad, a la otra, no sé, una cosa muy peculiar. Incluso sospecho que estaría la policía secreta por allí rondando a ver qué es lo que se cocía en aquel lugar lleno de tanta gente poco recomendable, ¿verdad? Pero es verdad que tú hablas con una persona que ha cometido delitos de sangre y esa persona tiene argumentos para justificar lo que ha hecho o lo que va a hacer o lo que le gustaría seguir haciendo. Y es porque nuestra mente necesita tener pilares donde sostenerse. Por eso es muy importante saber combatir y estar alerta en este sentido, hermanos. Hay un texto en Primera de Juan, en el capítulo 3, en los versículos 20 y 22, que puede ayudarnos. Capítulo 3 de Primera de Juan, los versículos 20 y 22, dice: pues si nuestro corazón nos reprende, mayor que nuestro corazón es Dios, y Él sabe todas las cosas. 21. Amados, si nuestro corazón no nos reprende, confianza tenemos en Dios. 22. Y cualquier cosa que pidiéramos la recibiremos de Él, porque guardamos sus mandamientos y hacemos las cosas que son agradables delante de la conciencia. El corazón es lo que realmente confirma si lo que estamos haciendo, lo que estamos pensando, lo que estamos planeando para justificar a nuestra conciencia es correcto, es bueno, va en buena dirección. Esto es un proceso, una estrategia que el diablo respalda, hermano. El diablo no quiere que sepas lo que hemos dicho del libro de los Hebreos. El diablo no quiere que sepas que si tú conoces la verdad te va a hacer libre. El diablo no quiere que sepas, el enemigo no quiere que sepas que venir a la iglesia no solamente es sano para tu vida y para la vida de tu entorno, sino que te protege de muchísimas cosas. Yo llevo 40 y no sé cuántos años en el Señor y te podría estar hablando de aventuras y desventuras que he vivido de todo tipo. Me han pasado cosas con las que se podría hacer una película perfectamente, una película. Y Dios siempre me ha guardado, Dios siempre me ha protegido, a mí y a los míos. El último local de iglesia que teníamos lo dedicábamos a darle cobijo nocturno a la gente que no tenía donde dormir. Se juntaban 60 personas de un perfil bajo, tirando a muy peligroso. Había algunos de los invitados a dormir en la iglesia, eran personas, que la policía nunca se acercaba sola a ellos. Siempre iba por lo menos 3 o 4
porque eran personas que no estaban muy equilibradas, y mi hija ha dormido entre esas 60 personas que llegaron a dormir en la iglesia, y una amiga de ella también. A mi hija no le han tocado un pelo jamás, porque yo si algo tenía claro es que Dios estaba conmigo. En aquel tiempo, en aquella aventura, en aquella etapa, no nos faltó de nada. Y teníamos alrededor de, no sé si 11.000, 6.000, 8.000 euros de gastos al mes. Teníamos que tirar la comida porque no éramos capaces de comer todo lo que nos traían por la puerta para sostener aquella iniciativa. Hay fotos, hay documentación, hay un montón de cosas que ponen en evidencia que éramos un pueblo bendecido de Dios. La segunda cosa que pasa cuando tú te vas alejando, te vas enfriando de las cosas del Señor, es que de repente aparece un elemento fundamental para sostener tu postulado o para mantener el volante de la dirección hacia la que quieres ir, y es la compañía. La compañía repentina de personas que apenas conoces o conoces en alguna forma, y de repente te sientes acompañado por esas personas y ves como, curiosamente, ¿no? Personas del mundo que por casualidad se acercan a ti, tomas un café, después pasas a una cerveza, después empiezas con un cigarrito, y de repente, sin quererlo y sin pretenderlo, esas personas a veces son personas que no tienen ninguna mala intención, normales, personas que están siendo usadas por el enemigo para alejarte del cuerpo de Cristo, para alejarte de la iglesia, no son conscientes de eso, pero el diablo las está usando para que tú vayas acomodando tu nueva vida a otra forma de vivir, para que sientas bienestar en el camino que te depara el estar apartado de Dios. Nuestro tiempo con Dios se reduce a un Dios guárdame. Cuando el enemigo quiere alejarte de la iglesia, lo primero que hace es buscar excusas para que no puedas venir el domingo, pero después aparecen compañías como una especie de ángeles custodios que te van a acompañar en ese camino que tú has decidido tomar o que ni siquiera has decidido tomar, pero en el que te ves envuelto con el tiempo. Y ese es el tropiezo. Entonces, una vez que tú abandonas a la iglesia, ya empiezas a abandonar lo que en la iglesia se enseña, y es a fijarte en su palabra y a orar a Dios. El abandono de la iglesia sucede a continuación al abandono a la búsqueda de Dios, y ahí empiezan los problemas, o digamos que el registro de tu vida se va a empezar a mover en otra dirección. Hay otro registro, suceden otras cosas, vas a tener otro tipo de problemas, otro tipo de dificultades, cambias, digamos, la línea de camino. Hace algún tiempo, ¿verdad?, yo experimenté esta experiencia en la vida de otras personas, y fui viendo poquito a poco como primero el abandono de la iglesia, luego el acompañamiento de personas que te ayudan a abandonar esa deriva, ¿verdad?, y a caminar en otra dirección diferente. El argumento para callar nuestra conciencia, la voz de Dios, sus mandamientos, la compañía y la comunión de otros que nos empoderan, nos acompañan. Hay una estrategia en los centros de rehabilitación para conseguir que las personas se rehabiliten, y es siempre una persona necesitada, enferma o con carencias es acompañada por una persona fuerte. Eso en el Evangelio se llaman ayos. Un ayo es un soporte, no sé si os fijáis, por ejemplo, el Concello de Vigo tiene, en los árboles delgaditos, tiene un ayo, un tronco grueso con punta, que se mete en profundidad a tierra para que el árbol delgadito crezca derecho. Esa es la función de los ayos de la iglesia, de las personas que tienen arraigo, que tienen fuerza, que pueden sostener, que pueden soportar
Y esa es la función. Por eso el diablo, que es listo, que es astuto, que sabe, que tiene la función de querer alejarnos de Dios, sabe que si dos personas que estén contaminadas se juntan, se van a empoderar, se van a reforzar y va a ser mucho más difícil rehabilitarlas. Nosotros, cuando teníamos el taller de recuperación de personas y el albergue, una cosa que nos pasaba mucho es que trabajábamos con mucha gente en prisión y venían hasta 20 chicos a la iglesia. El problema que teníamos es que cuando ellos se juntaban, pues uno sacaba un pitillo y ya empezaban todos a fumar, uno blasfemaba, ya blasfemaban todos y se reforzaban entre ellos. Por eso la estrategia por excelencia en los centros de rehabilitación o en los lugares donde uno quiere trabajar con personas que están necesitadas de rehabilitación, hay que aislarlas, rodearlas de gente fuerte, de gente que tenga un sostén doctrinal consistente para poder recuperarlas, para poder sanarlas. Hay un proverbio, el proverbio 1, en el versículo 7, que confirma lo que te estoy diciendo. Proverbios capítulo 1, versículo 7. Versículo 7 del capítulo 1 del libro de los Proverbios. El principio de la sabiduría es el temor del Señor. Los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza, las amonestaciones de sabiduría. Todas estas cosas suceden cuando uno se relaja, cuando sin querer pues uno abandona el temor de Dios, ¿verdad? Que no es el miedo a Dios, sino el temor del Señor, que es una cosa totalmente diferente, es un sentimiento absolutamente distinto al miedo. Cuando uno lleva una vida piadosa, ¿verdad?, de oración, cuando estudia, cuando tiene comunión, vive la vida cristiana de una manera responsable, como sabe que tiene que hacer las cosas, ¿verdad? No deja de haber problemas, pero los problemas son otra cosa. Y te lo voy a explicar, tal vez, si no eres creyente, te cueste un poquito más entenderlo, pero te lo voy a explicar para que entiendas lo que yo he visto en personas que no están de la mano del Señor, ¿verdad? Cuando hablas con una persona que vive en orden, la naturaleza de sus problemas, la naturaleza de sus conflictos, tiene un registro, hay una ausencia de policía, ausencia de tiros, de atracos, los problemas que tiene un cristiano están alejados de conflictos que tienen que ver con el mundo, robos traumáticos, policía, atracos, justicia. Un problema de un cristiano está siempre alejado de ese tipo de cosas. Parece como si el creyente se moviera en otra frecuencia. El camino del justo es como la luz de la aurora, que va en aumento hasta que el día es perfecto. En ese camino hay dificultades, pero esas dificultades están lejos. Cuanto más cerca estás de Dios, más lejos estás de esa frecuencia, de ese tipo de cosas, ¿no? Es como si te movieras en otro camino distinto. Algunas personas caemos, cuando se habla de comunión y de congregarse, hay un riesgo también. No solamente están los riesgos en no congregarse, sino también hay un riesgo que es la religiosidad. Cuando tú vienes a la iglesia y esa iglesia tiene unas costumbres, es una iglesia, por eso es muy importante tener cuidado con la lengua, tener cuidado con los juicios. Te cuenta la historia de un pastor que fue reconocido para conducir a una congregación de 10.000 miembros. Entonces, el primer día que fue a la iglesia, se vistió de forma harapienta, se vistió pues con ropa usada, muy vieja, y se apostó en la puerta de esa iglesia y se puso a pedir limosna. Entonces observó cómo las personas entraban por allí, algunos le miraban, otros le decían que se animara un poquito más, otros con cierto desprecio
lo trataron, no se sintió precisamente acogido. Al rato, un colaborador de la iglesia presentó en el día, pues vamos a presentar a nuestro pastor, es una persona que viene con la encomienda de hacerse cargo de la iglesia, etcétera, etcétera. Y cuando lo llamó por su nombre, él oyó desde la puerta y pasó por el pasillo delante de todos aquellos que lo habían mirado con desprecio, que lo habían mirado con cierto juicio de valor, ¿verdad? Debemos de tener muchísimo cuidado con estas cosas. La lengua en la iglesia está para bendecir. Tiene que ser un instrumento de construcción, de edificación. Nosotros en nuestra lengua somos responsables del futuro de algunas personas. El saludo a las personas, el abrazo a los hermanos, el cariño, los gestos de amabilidad y de responsabilidad. Y sobre todo, hermanos, deja el martillo en casa. No seas un juez de tus hermanos. Tú tienes la responsabilidad de ser una persona responsable en tu casa. Tu casa es esta. Y cuando escuches a un hermano, que ese hermano tenga la libertad de poder expresarse con liberalidad. ¿Qué hay si yo te dijera que hay pastores enganchados a la pornografía? ¿Cuál sería tu primer juicio de valor? ¿Qué sería lo primero que tú harías? Probablemente echarlo del ministerio, acusarlo, decirle que por ser un varón levantado por Dios no debiera estar enganchado en esas cosas, no debiera ver como apetecibles esas cosas, debiera de tener, ¿verdad? Tenemos miles de argumentos, igual que el diablo, para hundir a los hijos de Dios, sean lo que sean, sean pastores o no. Pero tú, cuando escuches a un hermano decirte que está enganchado en la pornografía, lo que tú tienes que hacer es orar por ese hermano. Y ayudarle a salir del engaño y de la trampa en la que está. Con la ciencia en la mano y con la Biblia también. Con la ciencia en la mano te diré que la serotonina es una sustancia que segrega la visualización de ese tipo de imágenes. Y que la serotonina engancha. El consumo de serotonina engancha. O dicho de otra manera, crea dependencia. Eso es lo que dice la ciencia. Lo que la Biblia dice es que tus ojos miren lo recto. No te va a descubrir ni te va a desgranar científicamente lo que te puede pasar, pero sí te dice que tus ojos miren lo recto y que tu mirada se dirija hacia lo que tienes delante de tus ojos. Por eso es tan recomendable estar en la iglesia, porque la ciencia confirma a la Biblia, no la Biblia a la ciencia. La ciencia es la que se encarga de darle la razón al final a la Biblia y decir, pues efectivamente, mira cómo Jesús decía, no mires para eso porque eso te va a traer malas consecuencias. Y es esa la razón. Por eso cuando la comunión es auténtica, cuando la comunión está soportada en el amor, cuando ves a hermanos que no saben leer en la iglesia, cuando ves a hermanos que pecan, que están luchando con pecados, cuando ves personas que tienen debilidades, tu papel no es el de coger la Biblia y liarte a bibliazos con el hermano hasta que el hermano espabile. Ese no es tu papel, ese es el papel del diablo. El diablo usa la palabra de Dios para acusarte. El diablo va a usar la Biblia para acusarte. El diablo usó la palabra de Dios para acusar a Jesús. Y las tentaciones del desierto, el diablo usó la palabra de Dios para acusar a Jesús. Por eso ese no es tu papel. Tu papel es orar por el hermano. Esta mañana me decía un hermano, oye, voy a orar por la hermanita tal que hace tiempo que no la vea. Esa es la actitud correcta. Esa es la actitud correcta. No somos jueces, no somos quienes para juzgar que una hermana, pues mira, se ha cogido un novio y es un novio del mundo. Pues ya sabes lo que tienes que hacer, es trabajo. No es un motivo para que tú te pongas a juzgar a ese hermano. Es un motivo para que tú te pongas a orar por ese hermano. Porque hay una carencia en esa persona y esa carencia está suplida de forma insana.
Y a ti lo que te toca es ayudar a esa persona. Amén. Para ponerle el pie sobra gente, hermano. Amén, amén. Por eso la comunión en la iglesia. Hay hermanos que tienen amigos del mundo, amigos de fuera de la iglesia, ¿y sabéis por qué? Y hay personas que se sienten más a gusto hablando con gente de fuera de la iglesia que con gente de la iglesia. ¿Sabéis por qué? Porque a veces nos convertimos en jueces. No hace falta ni hablar. Hay gente que ya tiene cara de juez. Ya ves a algunos hermanos, los ves el rostro serio y ahí dices, a ver quién le cuenta a este que tengo una debilidad. Porque lo primero que va a hacer es meterme una multa o darme un sopapo o decirme que me vaya. Y a veces los hermanos buscan relaciones y mujeres, buscan relaciones fuera de la iglesia porque no son capaces de decirle a nadie dentro de la iglesia lo que les está pasando. Porque dentro de la iglesia lo que encuentran es juicio y condenación. Y la iglesia no es eso, hermano. Amén, amén. La iglesia es justo lo contrario. La iglesia lo que tienes que encontrar es el calor y el apoyo de Dios. Porque cuando tú estabas caído, cuando tú estabas tirado, cuando nadie daba un duro por ti, ¿quién vino a rescatarte? ¿Vino Dios a juzgarte? O abrió sus brazos, te recogió de donde estabas y te dijo, tú eres mi hijo, yo te amo. Me pasa esto, me pasa lo que me da igual, tú eres mi hijo y yo te amo. Y yo quiero que te levantes, y yo quiero bendecirte, y yo quiero que te vaya bien, y yo quiero que seas prosperado en todo lo que hagas. Amén. Y que hasta el final de tus días tú y los tuyos sean prosperados. Amén. Por eso, hermanos, cuando la iglesia consigue que haya una comunión sana, una comunión verdadera, la iglesia está preparada para recibir a más gente. Porque las personas están hartas de que hablen mal de ellas. Las personas están cansadas de juicios. Yo estoy harto de escuchar cosas de cosas. A mí hay personas que a veces me vienen con rollos y digo, no quiero saber nada. No me interesa saber nada de las debilidades de la gente. Ya me sobran con las mías.